Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo lo vea. Bueno, para presentar, nuestro tema es información sobre feminicidios no resueltos en la Ciudad de México en el año 2020, conformado por la líder Ana Michelle Ramírez Telles, Camila Sánchez Rojas, Jimena González Cervantes, Amanda García Díaz y su servidor Rodolfo Pozos Velázquez. Empecemos. Para empezar, lo que nosotros queremos reflejar como hipótesis es prácticamente lo que se considera el amarillismo en los medios de comunicación. Como lo dice ahí, los medios de comunicación no reflejan el porcentaje real sobre los feminicidios que quedan impunes de justicia. Es decir, lo que nosotros queremos dar a conocer es dar las cifras reales de lo que pasa con esos feminicidios, ya que pues prácticamente, como todos conocemos, pues los medios de comunicación no dan, como dice ahí, no reflejan un porcentaje real, o sea, prácticamente mienten a la sociedad para que este tema se vea como, digámosle, disminuido o lo dejemos un poco de lado, ya que, o sea, es importante, pero ellos no lo quieren ver así. El objetivo general de nuestra investigación es dar a conocer las cifras reales y sin censura sobre los feminicidios que quedan sin resolver, dar un espacio a todas las organizaciones que luchan contra esta problemática y ser una voz para todas las historias que merecen ser escuchadas. Nuestro objetivo general lo dividimos en 3 objetivos específicos, los cuales son: 1. Informar a los lectores el porcentaje de feminicidios que quedan sin resolver porque reflejan una cifra alarmante. 2. Obtener por medio de investigaciones y encuestas las cifras verídicas que no son publicadas por los medios de comunicación. Y 3. Canalizar a los lectores todas las organizaciones que luchan contra esta problemática a fin de ser una voz para todas aquellas historias que nunca se publicaron, pero que merecen ser escuchadas. A continuación presentaremos los resultados de las entrevistas cuantitativas. Primera pregunta, ¿considera que la Ciudad de México es un lugar en el cual hay muchos feminicidios sin resolver? El 93% votó que sí y el otro 7% que no. Segunda pregunta, ¿a qué cree que se deban los casos sin resolver? Con mayor parte por falta de investigaciones con un 39%, con un empate de un 29% debido a su gobierno y porque no consideran el feminicidio como delito grave y un 4% otro. Tercera pregunta, ¿considera que las organizaciones son de gran ayuda para estos casos? Con 77% la mayoría votó que sí y con un 23% restante votaron que no. ¿A qué creen? Cuarta pregunta, ¿a qué cree que se deban los casos sin resolver? Principalmente con un 70% es social, con un 23% cultural y con un 7% económico. No hubo nadie que hubiera puestos institucional. Quinta pregunta, ¿cuál sería una clara muestra del crecimiento progresivo de muertes de mujeres en los últimos años? Con un 30% falta de intereses de la autoridad, un 13% la marcada violencia contra la mujer, un 47% de estas ambas ya mencionadas y con un 10% del otro. Sexta pregunta, ¿piensas que alguna persona que ejerce violencia contra una mujer puede llegar a cometer un feminicidio? Con un 100% la mayoría votó que sí. Séptima pregunta, ¿ha evitado salir a diversos lugares por miedo a ser víctima de este delito? Con un 73% la mayoría votó que sí y con un 27% votó que no. Octava pregunta, ¿ha conocido algún otro caso parecido al suyo? Al igual que la anterior pregunta, con un 73% la mayoría votó que sí y el otro 27% restante que no. A continuación, la entrevista cualitativa. En el caso de las entrevistas cualitativas, obtuvimos un total de 45 respuestas en total. Fueron 15 preguntas y todas las entrevistas las realizamos por un medio digital, que fue un cuestionario Forms, que por cuestiones de la pandemia actual nos permitió agilizar este proceso de difusión y conseguir el número de respuestas que necesitábamos para nuestra investigación. A continuación, voy a presentarles tan solo 8 preguntas de las 15 que realizamos en esta entrevista, rescatando algunas respuestas para darles a conocer la opinión de las personas con respecto a este tema que son los feminicidios sin resolver. La primera pregunta es, ¿cuáles cree que son las causas del por qué se generan los feminicidios? Recordemos que según el Código Penal Federal, artículo 325,
comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por cuestiones de género. Y algunas de las respuestas que obtuvimos en esta pregunta fueron: puede ser por la ira, el odio, los celos y la búsqueda de placer, además de la misoginia, el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como posesión. Otra: porque las mujeres no saben cómo defenderse, se sienten intimidadas y con miedo, son vulnerables y son más fáciles de matar. Y la tercera respuesta es: el exceso de confianza de nosotras como mujeres, tolerancia a la falta de integridad y respeto a nosotras, ya que aceptamos muchos excesos de abuso a nuestra integridad física, emocional y verbal. Estas tan solo fueron 3 de las 45 respuestas que obtuvimos en todas las preguntas. La siguiente pregunta es: ¿cree usted que desde el año 2020 han aumentado las cifras de feminicidio o ha aumentado la visibilidad que tienen estos casos en el país? Y bueno, nosotros realizamos esta pregunta ya que recordemos que a mediados del 2020 fue que la pandemia nos alcanzó, al igual que la orden por parte del gobierno de que toda la población tendría que permanecer encerrada en sus hogares. Consideramos importante preguntar la opinión y visibilidad de nuestros encuestados sobre su consideración en el aumento o disminución de este tipo de asesinatos. Las siguientes fueron las respuestas que obtuvimos. Aumentaron las cifras, porque las víctimas están encerradas completamente con su agresor y nadie puede darse cuenta, además de que las tienen más vigiladas y controladas. Creo que los feminicidios siempre han estado ahí, solo que ahora salen más a la luz. La visibilidad. Por desgracia, eso nos indica que existe mucha impunidad y falta de compromiso de la autoridad, ya que de ser así, iría disminuyendo en lugar de aumento. La siguiente pregunta es: ¿qué haría usted para evitar este tipo de crimen? Bueno, nosotros aquí quisimos saber cómo es que reaccionan las personas ante esta problemática social y cómo es que se enfrentan a ella. Algunas de las respuestas fueron: que a las generaciones presentes y futuras no se les cultiven esas ideas limitantes y absurdas hacia la mujer, y fomentarles el respeto e igualdad hacia la mujer, y no hacer hombres machistas. Tratar de educar y enseñar valores a los jóvenes, hacerlos concientizar que a una mujer se le trata con respeto, y sea cual sea la causa, no es motivo para tratarlas mal. Enseñarles a las mujeres a defenderse, hacer campañas, hacer más protestas, hacer más viral los casos, un aviso a la comunidad de que ayuden a protegernos a todos. La siguiente pregunta es: ¿considera que las autoridades ofrecen las garantías de protección y prevención hacia la mujer para que los abusos sean denunciados y no sean parte de la cifra de abusos no reportados? Estas fueron algunas de las respuestas que obtuvimos. Sí han apoyado más en estos años, sin embargo, todavía hay puntos que deberían de atender y en los que se han ejecutado, no quitar esa atención y seguir apoyando a las mujeres con justicia y alzando la voz. No, la verdad la seguridad es muy mala, muy corrupta, es uno de los países más peligrosos e inseguros. Realmente la justicia jamás llegará a menos que no tengas dinero. Creo que todo depende de la posición de privilegio en la que uno esté. Creo que las autoridades solo se interesan por la gente que le conviene. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿cree que en el contexto de la sociedad se habla explícitamente del acoso sexual y feminicidios en las mujeres? Y bueno, recordando que en nuestros antecedentes encontramos que la misoginia y los feminicidios pertenecen a un contexto social, pongámonos a pensar, ¿qué tan hablado e implícito tenemos esto en mente? Estas fueron las respuestas que obtuvimos. Últimamente se comienza a dar más importancia en este tema, pero aún hay quien lo desprestigia. Probablemente, pero en la mayoría de los casos se oculta o se normaliza. No, es un tema que a pesar de que ahora es más abierto, hay mucho rechazo en el tema por parte de mucha de la sociedad, hombres y mujeres. Considero que sí, al menos gracias a los movimientos feministas, la exposición de estos temas es cada vez mayor. La siguiente pregunta dice: ¿cree que los medios de comunicación hablan sobre los feminicidios con la seriedad necesaria? ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es la opinión de las personas sobre la forma de difusión de los medios de comunicación ante esta problemática. Estas fueron las respuestas que obtuvimos. Considero que no. Generalmente nunca se toma en serio fomentar este tipo de temas ni se difunden. Deberían de hacerlo, porque tal vez no lo creen necesario o han puesto la suficiente atención en este punto. Sí y no.
Solo toman como un tema serio cuando ya el caso de alguna chica se hizo bastante conocido, pero si no es así, solo son números para ellos. Considero que más bien lo que hacen es normalizarlo a dar las noticias como si fueran cualquier noticia común. Esta es la siguiente pregunta. ¿Considera que las cifras publicadas en los canales oficiales del gobierno reflejan las cifras reales sobre los feminicidios que quedan sin resolver? ¿Por qué? Y bueno, realizamos esta pregunta para saber si es que realmente la población consulta estos medios oficiales del gobierno y qué es lo que opinan con respecto a ellos. Estas fueron algunas de las respuestas que obtuvimos. No. Las personas muchas de las veces deciden no denunciar, ya que implica otro martirio o revictimización de la víctima o su familia. Las autoridades tienen nula sensibilidad para estos temas e incluso ni ellos saben el debido proceso. No, el gobierno solo quiere dar los datos que quiera para mantener a las personas tranquilas y evitar el caos. Si ahora, con ese número que publican, cómo se enojan las mujeres, imagínense cómo reaccionarían con las cifras reales. No, porque el gobierno quiere hacernos creer que no hay tanta inseguridad respecto a las mujeres, haciendo ver que su gobierno se está trabajando bien. Y la última pregunta dice, ¿qué factores cree que se involucren en que el año 2020 la Ciudad de México fue registrada como el estado con mayor densidad de feminicidios cometidos? Esto haciendo un poco de contradicción o oposición a una pregunta que ya habíamos mencionado y dicho anteriormente, donde preguntábamos si es que nuestros encuestados consideraban que en el año 2020, a pesar de estar pasando por en medio de una pandemia global, consideraban que habían aumentado o disminuido los casos de feminicidios. Ya vimos que fue completamente lo contrario. Entonces, estas fueron las respuestas que obtuvimos. Como he comentado, la falta de educación, de casa y pérdida de valores son los más influyentes, sumando la impotencia de los familiares ante las autoridades por la impunidad absoluta que existe y la revictimización. Definitivamente la pandemia fue un punto muy importante, ya que muchas de las mujeres se tuvieron que quedar con su pareja o su agresor por mucho más tiempo del que probablemente ellas querrían, lo que causaba problemas y lamentablemente el asesinato de ellas. Pobreza, promiscuidad, alcoholismo, drogadicción, desempleo, familias disfuncionales, paternidad irresponsable, etcétera, etcétera. Antecedentes. Para que nuestro trabajo fuera más completo hemos investigado varias fuentes de información y entre ellas está la violencia feminicida en México de María de la Paz Barajas. Bueno, este estudio fue coordinado por la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la ONU Mujeres México, el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM, del Gobierno de México, instituciones comprometidas en prevenir, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres. En el documento de feminicidio, alerta urgente de justicia y alto a la impunidad, tenemos que en los casos de violencia contra las mujeres en México, la impunidad es una característica constante y que prácticamente lleva de la mano los actos de violencia prevenibles al extremo de intentar contra la vida y causar muertes. De acuerdo a la Red de Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, este es un estudio de violencia feminicida en México, y documenta la situación que guardan los delitos violentos contra las mujeres en relación con la violencia feminicida que ocurre en el país. En él se incluye una serie de datos y evidencias oficiales que permiten sustentar e impulsar el diseño de políticas públicas para la erradicación de la violencia feminicida, así como para orientar y evaluar las medidas y acciones actualmente en marcha. En esta se encuentra una síntesis de los principales tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos y en particular los que velan por el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La CEDAW es la primera declaración que define claramente los distintos tipos de violencia, así como los ámbitos en los que ésta se manifiesta, identificando el tipo de daños y lesiones y un conjunto de violaciones, entre que las figuran las cometidas contra los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto armado, la violencia física, sexual y psicológica ejercida en el seno de la familia, como la vinculada con la herencia y la violación conyugal, las mutilaciones sexuales, el acoso sexual y la explotación de la trata de mujeres y niñas, entre otras formas de violencia. En este documento también nos muestra que el feminicidio se produce a partir de las desigualdades estructurales que existen entre hombres y mujeres, en un sistema en el cual los hombres tienen poder sobre las mujeres.
A partir de esta estructura social, surgen condiciones culturales que favorecen y potencializan las prácticas machistas y la misoginia, así como la naturalización de la violencia contra las mujeres. Si a esto le añadimos las dificultades legales y políticas existentes que impiden el acceso a la justicia por parte de las mujeres, el resultado es un ambiente de impunidad, injusticia, discriminación y violencia. Como otro antecedente tenemos el estudio sobre el feminicidio en la identidad. Bueno, en México en los casos de violencia contra las mujeres, la impunidad es un constante que prácticamente va de la mano de los actos de violencia prevenibles. Hacer este señalamiento es central para evidenciar quién es responsable de esos actos y abandonar el prejuicio discriminatorio de responsabilizar a las mujeres de la violencia que sufren. Esta investigación parte de un examen de los diferentes conceptos de feminicidio, de sus orígenes, de sus diferentes connotaciones, así como de su subdivisión y marcos normativos internacionales, en orden a realizar un análisis del panorama de la tipificación del feminicidio llevado a cabo, hasta la actualidad en los países latinoamericanos. Eso no solo nos habla del contexto de nuestro país, sino también en toda la América Latina. La opción de realizar una investigación doctoral sobre el feminicidio se relaciona con la función laboral desempeñada por la autora, y en este contexto donde nuestra investigación entra en contacto con la práctica de la violencia de género, puesto que la mayoría de los casos que se llevaban a juicio estaban relacionados con esta problemática. Otro documento con el que contamos es Violencia contra las mujeres, indicaciones en tiempos de pandemia. Bueno, la pandemia por el coronavirus ha colocado a México y a todos los países del mundo ante un escenario complejo, en el que se han hecho más visibles las desigualdades y el impacto diferenciado que éstas tienen en la vida de las mujeres y las niñas. Entre las medidas que se tomaron para contener la propagación del virus, estuvieron la reducción de la actividad en el espacio público, y para muchas personas el confinamiento, que conlleva el incremento de la convivencia al interior de los hogares, hecho que evidenció las profundas desigualdades sociales, y en especial de género, que las sociedades encarnan, donde resalta el caso de violencia contra las mujeres. Otro es el feminicidio y justicia y derecho de Marcela Legarde de los Ríos. Bueno, podemos apreciar que en los últimos 13 años en México se han producido diversas y contradictorias percepciones e interpretaciones sobre los homicidios de niñas y mujeres. Lo más grave es que prevalecen otros intereses sobre los de la seguridad y la vida de las mujeres. La impunidad ha encarecido el clima social e impide el acceso de las mujeres a la seguridad y a la justicia. Tanto el documento de feminicidios y asesinatos dolosos de mujeres y niñas en México, tanto como en la información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, son trabajos que suman a otros esfuerzos realizados previamente para combatir la invisibilidad de los crímenes que han privado de la vida a miles de mujeres y niñas en México, por razón de género. Los datos que se utilizan son los publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondientes al año 2019, los cuales incluyen información estadística sobre los feminicidios y homicidios dolosos o intencionales de mujeres y niñas, tanto a nivel nacional como para cada una de las 32 entidades federativas. Con respecto al documento Las mujeres y la violencia en tiempos de pandemia de mujeres, volvemos a repetir lo que ya habíamos comentado antes. Actualmente vivimos en pandemia y eso ha traído repercusiones en el cotidiano de las personas. Un ejemplo es la persistencia de la violencia de las que son objeto las mujeres, generando el impedimento del ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y con ello consecuencias en la salud, la libertad y la seguridad, además de efectos en el desarrollo y bienestar de los países. Y como último tenemos la violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias. Es un estudio coordinado por ONU Mujeres, el INMujeres y el CONAVIM, donde se presenta un análisis sobre feminicidios, homicidios y otros delitos contra las mujeres y niñas. Esto mediante el uso de series de datos estadísticos y revisión de evidencias oficiales. Conclusión. De acuerdo a nuestra investigación, podemos confirmar nuestra hipótesis, la cual es que los medios de comunicación no reflejan el porcentaje real sobre los feminicidios que quedan impunes de justicia. También, esta investigación nos ayudó a demostrar la descomposición social que tenemos, el debate de leyes y también de investigaciones que buscan conocer mejor esta dolorosa realidad. Nos ayudó a comprender la magnitud del fenómeno, sus causas y consecuencias, la forma en que la gente lo percibe, cómo se responde ante situaciones de este tipo, así como sobre la eficacia de las leyes e instituciones que se han creado para atender y combatir el problema.
Agradecemos la atención prestada y de la misma manera esperemos que les haya gustado nuestra exposición sobre el tema de información sobre feminicidios no resueltos en la Ciudad de México en el año 2020. Muchas gracias por su atención y bonito día, bonita tarde o bonita noche.